y en cada municipio levantó una imagen. Y en la actualidad se ha promovido otros tipos de idolatría por los gobernantes. Algo netamente diabólico que todos sabemos. Pero la pregunta, hermano, es la siguiente. Si el pueblo del Señor le da crédito a la hora de ejercer su voto, apoyando a estos gobernadores que revolucionan la idolatría, transgrediendo así la palabra de Dios, la pregunta es, hermano, ¿se hace participante el pueblo de Dios en relación a esto? Apoyando a hombres que propagan y revolucionan la idolatría cada día más. Sabemos que en este presente hay un gran auge, ha habido un gran auge, y lo que es la santería y el espiritismo ha agarrado un gran auge aquí en nuestra nación. Entonces esa es la pregunta. Repito, hermanos, no voy a decir el nombre, quizás, hermanos, pueden tener conocimiento de él, pero aquí hubo un gobernador que en todo el estado de Yaracuy levantó en cada municipio muchas imágenes, aproximadamente más de 3 metros medían esas imágenes. Entonces la pregunta está en el aire. Las escrituras hablan claramente con respecto a los gobiernos y al pueblo de Dios, y nos manda a que nos sujetemos a nuestros gobiernos. No que nosotros nos involucremos en las cosas que tienen que ver con la política ni nada de esas cosas, sino que más bien nos mantengamos exentos de esas cosas, pero sí sujetos a nuestro gobierno, a excepción de aquello que menoscabe nuestra relación con Dios y nuestra lealtad a Él. Fijémonos que la acusación que le hacen estos hombres a estos 3 creyentes, vamos a llamarlos así, delante del rey, la primera cosa que quieren infundir en el corazón de Nabucodonosor es que no te respetan. Eso no es verdad. Incluso cuando hablaron al rey, le hablaron con todo su respeto. Ellos sí respetaban al rey, y ellos incluso estaban obligados a prestar un servicio, y un servicio con lealtad. Pero en la interrogación que el rey le hace a estos 3 varones, nos damos cuenta que él no pone en duda la lealtad de ellos, porque no hace mención en nada al respeto, sino solamente al hecho de que ellos no querían arrodillarse delante de su estatua como él había ordenado. Y la respuesta que ellos le dan es de respeto al rey, pero de fidelidad al Señor. Fijémonos como ellos dicen en el versículo 14. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, no adoráis la estatua de oro que he levantado. Ve que él no hace ninguna mención a lo que le dijeron, no te respetan. Él no está poniendo en duda la lealtad de ellos, ni el respeto de ellos hacia él. Pero entonces ahora le da la oportunidad de que ellos se retracten, y le dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente.
y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquí vemos la arrogancia de él. Uno se queda maravillado de que un hombre que habló de esta manera en el versículo 47 del capítulo 2, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y que un hombre que ya se ha expresado así de parte de Dios, entonces tratando de ser adorado como Dios, porque adorar a aquella estatua era adorarlo a él. Esa era la significación. Y una estatua muy impresionante de oro, como que él estaba por encima del poder de Dios. Bueno, más adelante vemos cómo Dios tuvo que humillarlo fuertemente, porque a pesar de todo Dios ama al pecador. Pero entonces ellos le contestan en el versículo 16 del capítulo 3: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Pareciera que fuera una forma de hablar irrespetuosa contra el rey, pero no. El rey está entendiendo bien lo que están ellos diciendo. El rey sabía que ellos eran judíos, que ellos tenían sus costumbres, que ellos tenían sus leyes y que ellos eran el pueblo del Dios verdadero. No es necesario, tú sabes bien que nosotros servimos a Jehová, para parafrasear un poco este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, porque él dijo: ¿cuál Dios puede librarlos del horno de fuego? Y de mi mano. No solamente del horno de fuego, sino de tu mano también nos librará. Qué fe, qué confianza. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y por un lado, mantienen su lealtad a Dios, pero por el otro lado, no le imponen a Dios lo que debe hacer, sino que ellos se someten a la voluntad de Dios. Ellos le están diciendo: no lo vamos a hacer, Dios nos va a librar de tu horno de fuego y de tu mano. Y si no lo hace, porque no es su voluntad el hacerlo, muchas veces Dios no nos libera a nosotros de las situaciones difíciles de la vida. Nosotros a veces podemos tender a confundirnos: ¿dónde está Él? ¿Qué pasó con Él? Pero no, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. Si Dios no lo hace, si Dios no nos salva, de todas maneras estamos dispuestos a dar nuestra vida, porque mejor es morir que pecar contra Él. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos: no podemos hacer males para que vengan bienes. Y Dios les correspondió. Pero vemos como ellos mantuvieron por encima de su lealtad al rey la lealtad al Señor. Entonces, en ese sentido es que la palabra de Dios dice, como le dijo el apóstol Pedro a aquellos gobernantes: juzgad vosotros mismos si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y de resto nosotros tenemos que pararnos en el semáforo que está en rojo, esperar que venga verde, pagar los impuestos. Nosotros tenemos que obedecer las leyes y los gobiernos, y nosotros no tenemos por qué adherirnos a una campaña en contra del gobierno, no tenemos por qué ir a una marcha, ni a favor tampoco. De manera, hermanos, que nosotros lo que tenemos es que mantener nuestra fidelidad a Dios y nuestra obediencia al gobierno, hasta donde la palabra de Dios nos da a nosotros la libertad de hacerlo, y todo aquello que vaya en desmedro de nuestra lealtad a Dios, Dios nos autoriza para desobedecer al gobierno aún a costa de nuestra propia vida. Pero no involucrarnos en asuntos que tengan que ver con la política. La pregunta del hermano causa una preocupación, no porque uno piense que algún creyente va a dar un voto a favor de un gobernador así. Eso es impensable. Yo no creo que ningún creyente lo haría, sino que
Pareciera por la pregunta que se podría dar la posibilidad de que dé un voto a favor del otro lado. Pero eso también está en contra de nuestro carácter como extranjeros y peregrinos. Nosotros, hermanos, aquí en Venezuela tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En años antiguos, la Constitución obligaba al ciudadano a votar. Y bueno, los hermanos, sometiéndose al gobierno, iban a votar. Yo supongo que votaban en nulo porque no querían apoyar ni un lado ni el otro. Pero hoy en día la Constitución ha cambiado. La Constitución no obliga a votar. Es un derecho, pero no es un deber, no es una obligación. Eso nos ha librado, eso es un cambio muy bueno para nosotros, porque no estamos obligados a hacerlo. No estamos faltando a las leyes al no ir a votar. Entonces, el Señor nos ayuda, hermanos, a mantener la separación completa de todo ese sistema, de todo el mundo político. Aquí era bajo pena de muerte, ser echado en un horno de fuego ardiendo, que estos 3 varones se mantuvieron firmes y no doblaron las rodillas delante de esa estatua. En el tiempo futuro de Apocalipsis 13 está esa pena de muerte también, aunque también está la imposición de la marca en la mano, en la frente, que impide, si uno no tiene la marca, no podrá comerciar, no podrá comprar ni vender. Y también la pena de muerte al que no adora la imagen. Nosotros estamos viviendo en días donde uno puede ver lo difícil que va a ser en ese tiempo. Si hoy en día hay tanta presión, aún por recibir una bolsa de comida, a veces hay una presión para apoyar y para conformarse. ¿Cómo será en aquel día para los creyentes de aquel tiempo, de la tribulación, mantenerse firmes? Muchos van a pagar con su vida. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él en este tiempo y no mezclarnos en nada, hermanos. Mantener una separación completa, aunque cueste, para que el Señor sea honrado. En el versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La expresión que quiero resaltar aquí es que estos 3 hombres de Dios, ellos estaban puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos formaban parte del gabinete económico del imperio, porque habla de estaban sobre los negocios. O sea, ellos eran empleados del gobierno de aquel tiempo. Y ellos mantuvieron su convicción, mantuvieron su fe y su confianza. No transgredieron la ley de Dios, se mantuvieron firmes y no cedieron a la presión, siendo empleados del gobierno, usándolo en este tiempo. Entonces creo que aquí hay una lección por lo que estamos siendo sometidos ahorita aquí en el país, muchos empleados del gobierno que quieren ser obligados a sacar un carnet, a hacer esto, a hacer aquello. Aquí está el ejemplo y lo que ellos tuvieron que sufrir, pero que luego el Señor los vindicó. No les pasó nada. Se cumplió lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negará. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti.
Eso lo vivieron estos tres. Eran empleados del gobierno en aquel tiempo, pero se mantuvieron firmes. Entonces, creo que es una lección para los que en este tiempo seamos empleados en alguna forma de una empresa, no ceder, estar claro y no ceder, mantenerse, cueste lo que cueste, hasta donde se pueda, pues. Conozco de uno que estuvo a punto de perder 25 años de servicio porque no se ha sacado el carnet, porque no votó en la constituyente y fue amenazado de despido, pero llegó hasta ahí, pero él se mantuvo y el Señor lo guardó.